¿Cómo están, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur, que visibiliza las manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este espacio y vamos de inmediato a revisar qué hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. El documental musical The Uprising relata la historia de la resistencia contra el racismo en Europa y ya está disponible en redes sociales. En Palestina, un mural rinde homenaje al afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis, George Floyd. Actualizaremos la situación cultural de Bolivia tras ser eliminado el Ministerio de Culturas por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que estaremos revisando en esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, conectados ya a través de redes sociales, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos. Hacemos una pausa e iniciamos nuestra jornada cultural de esta semana y de este día en Somos. Al regreso, ya venimos. Estamos de vuelta en Somos para hacer nuestro recorrido por la jornada cultural del día de hoy. Empezamos en Cuba, específicamente en La Habana. El reconocimiento de la creación literaria de la región latinoamericana se llevará a cabo en esta capital con la edición 62 del Premio Casa de las Américas. El aniversario de la fundación de la Casa coincide con la celebración del concurso. Los trabajadores de la institución defensores de la auténtica cultura y emancipación de América Latina, el Caribe y hasta los Estados Unidos tuvieron que buscar una nueva manera para realizar el certamen ajustándose a la realidad que se vive ante la pandemia. La convocatoria se encuentra en la página web de la Casa de las Américas y podrán concursar obras inéditas, los géneros de novela, poesía y ensayo de tema histórico-social, las cuales tendrán un premio único e indivisible por cada género o categoría. Imágenes de ediciones anteriores, este año se migra a la edición virtual. En Venezuela comienzan las actividades culturales correspondientes al segundo semestre del año. La Galería de Arte Nacional activó un programa titulado Tu obra preferida GAN, Galería de Arte Nacional. El programa consiste en mostrarle al visitante virtual un trabajo completo, un análisis plástico de las obras de la colección que resguarda la galería. La obra que sirvió como iniciativa fue La Caridad de Arturo Michelena, pieza que propone el tema de la soledad y el abandono. En ella se puede apreciar a una dama trajeada que lleva puesto un sombrero acompañada de un niño que está vestido de un ropaje que deja ver únicamente sus manos destapadas. Tu obra preferida, GAN, se lleva a cabo en un formato de video hablado donde el visitante virtual puede ver y escuchar la anécdota que rodea la determinada obra difundida. La institución de los museos busca crear nuevas estrategias para las personas que mantengan informadas acerca del ámbito cultural venezolano. El material está disponible en sus plataformas digitales del recinto como @Fundaciones Museos y @Amigos Galería Internacional. Y en República Dominicana, el Ministerio de Cultura anunció el pasado 5 de junio la reactivación del proceso para la entrega de premios anuales de literatura a propósito de la reanudación de las actividades culturales de la nación. En el evento literario de este año concursan unas 88 obras, las cuales fueron presentadas por sus autores al culminar el plazo de entrega acordado. Tras el cierre de la recepción de los textos, los materiales concursantes pasan a ser evaluados por el jurado, que emitirá sus veredictos por región el 6 de agosto de este año bajo un acto notarial y estos premios literarios son el incentivo más importante de las letras en la República Dominicana. Los mismos se entregan en los géneros de cuento, poesía, novela, ensayo, teatro y literatura infantil y juvenil. Allí vemos entonces la información a través del Ministerio de Cultura de República Dominicana. Allí lo vemos en este 2020, premios anuales de literatura.
En Holanda, un músico y activista presenta plataformas o a través de las plataformas de internet un documental llamado Uprising, en el que relata la historia de la resistencia contra el racismo en Europa. En este documental el músico habla de las experiencias de académicos y activistas, además da a conocer una perspectiva descolonial sobre el movimiento antirracismo en los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. Este trabajo de investigación proporciona un análisis de la historia del colonialismo y también una visión de estrategia para el futuro del movimiento. Son 9 canciones autoescritas por Pravini y conecta la lucha con el reconocimiento de los crímenes coloniales que los Países Bajos han cometido en Indonesia, la liberación de Palestina y la lucha en el entorno político por una sociedad inclusiva. Y el Día de la Lengua Rusa se celebra en este país y en el mundo, coincidiendo con el cumpleaños del gran poeta y fundador de la lengua literaria rusa moderna, Alexander Pushkin, quien además nació un 6 de junio. Este año, debido a las restricciones decretadas por la pandemia de coronavirus, la fiesta se celebró en forma virtual. Teatros, museos y otras instituciones culturales mostraron al público grabaciones de actuaciones. Emitieron online. Además, la ONU también celebra este día, ya que el ruso es uno de los 6 idiomas oficiales de la organización. Los días de lenguas nacionales se festejan para mantener la igualdad entre los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas: el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y la lengua de Pushkin. El ruso es uno de los idiomas con más hablantes y ocupa el 6º lugar en el mundo después del inglés, el chino, el hindú, el español y el árabe. El cumpleaños del poeta se celebra en Moscú y San Petersburgo con actuaciones virtuales, conciertos y conferencias. В окно под голубыми небесами, великолепными коврами. Y en Alemania, el venidero 5º centenario de la muerte del reconocido pintor renacentista Rafael Sanzio, la Galería de Pintura de los Maestros Antiguos en Dresde expondrá la colección de tapices diseñados por la insigne artista Rafael. La exposición es titulada Rafael, el poder de las imágenes del Renacimiento, los tapices del Dresde y su impacto. Para los que deseen ver esta exposición, sus puertas están abiertas desde el 6 de junio hasta el 31 de agosto. Las puertas virtuales, que también exponen la famosa Madonna Sixtina, que fue pintada por Rafael y pertenece a la colección permanente de la Pinoteca, así como también varias obras importantes de este pintor y su taller. Además, presentan obras de artistas como Pedro Pablo Rubens, Nicolás Puccini y Benvenuto Tzi, que fueron además obras llevadas de París, Londres, Estocolmo y Viena. Un encuentro virtual que sin duda vale la pena visitar. Siguen las manifestaciones artísticas en el mundo en apoyo al antirracismo. En Belén, murales a través de manifestantes en contra de la brutalidad policial y el racismo siguen sumando en el mundo. Allí en Belén, un graffiti de George Floyd, el afroamericano asesinado en Estados Unidos por la policía tras ser asfixiado al permanecer varios minutos con la rodilla de uno de los funcionarios sobre su cuello. Fue pintado en una sección de la controvertida barrera de separación de Israel en la ciudad de Belén, en Cisjordania ocupada. Otro de los murales que se suma entonces a esta protesta ya en todo el mundo. Momento de hacer una pausa en Somos. Estamos de vuelta para contarles más de la jornada cultural de nuestra América y el mundo. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos. Recuerden que estamos a través de @SomosTelesur en Instagram y Twitter, y así les contamos más de la jornada cultural de nuestra América y el mundo. A continuación, pioneros del arte inmersivo, Cultura Espaces, así se llama, presenta los Bassins de Lumières, el centro de arte digital más grande del mundo, ubicado en una base abandonada de submarinos de Burdeos, en Francia. La antigua base submarina de esta región, un monstruo concreto que sirve de telón de fondo para los Bassins de Lumières, fue un verdadero desafío
desafío para quienes diseñaron este vasto espacio de arte digital que se abre el 10 de junio próximo. Así lo dijo su director el miércoles pasado. Este espacio monumental consta de 4 piscinas paralelas de 110 metros de largo y 22 metros de ancho, con un techo de 12 metros que se pueden cruzar por pasarelas en el agua para alentar a pasear a través de una experiencia inmersiva donde las obras del audio digital además se deslizan en las paredes y se reflejan en el agua. El lugar ofrece 3.000 metros cuadrados de caminata y 12.000 metros de proyección gracias a 90 proyectores de video, 80 altavoces y 100 kilómetros de fibra óptica. El espacio es mágico, mezcla hormigón, grandeza, agua y reflejos. Cuando visitamos el espacio, sabíamos que teníamos que trabajar con él. Tuvimos esta epifanía y sabía que teníamos que organizar exposiciones aquí. Esto es esencialmente un trozo de concreto, que es gigantesco y húmedo. Usamos tecnología y microelectrónica, por lo que enfrentamos una serie de desafíos. Así entonces, el arte inmersivo llega a todos a través de un museo que se hace en uno de los sitios construidos en la Segunda Guerra Mundial. Esto es en Francia. Hacemos una pausa con esta información. Tenemos más al regreso. Estaremos conversando acerca de la situación cultural en Bolivia luego de la eliminación del Ministerio de Culturas por parte del gobierno de facto. Nuestro compañero Freddy Morales estará informándonos. Hacemos pausa y volvemos para hablar de ello. El gobierno de facto de Bolivia eliminó el Ministerio de Cultura y será absorbido por el Ministerio de Educación, según anunció el jueves pasado Yanine Áñez, la presidenta de facto. El pasado jueves 4 de junio así lo anunció, que la eliminación de este Ministerio de Cultura sería además absorbido por el Ministerio de Educación del país, y este recorte ministerial se suma a la eliminación a su vez del Ministerio de Comunicación y Deportes bajo la excusa de ahorrar dinero y reinvertir en la salud. Estas afirmaciones se dan en medio de escándalos de corrupción por algunas máquinas de detección de COVID-19, y esto ha también levantado algunas protestas y ha hecho que el sector cultura se declare en emergencia. Y por eso la gran preocupación en los hogares. En este momento, aparte de la salud y el virus, es la falta. Para ampliar este tema y actualizar la información en este lunes, conversamos y contactamos de inmediato con nuestro compañero Freddy Morales, quien está en La Paz, Bolivia. Corresponsal Freddy, muy buenas tardes, bienvenido a Somos una vez más, un abrazo para ti. Hola, buenas tardes. Continúa el rechazo y continúan las protestas por el cierre fundamentalmente del Ministerio de Culturas. Por ejemplo, durante esta jornada se han producido manifestaciones de calle alrededor de la sede del Ministerio de Culturas, de artistas de diversos sectores que se han manifestado en contra del cierre del Ministerio de Culturas. Han recordado que el Estado no da un apoyo importante a este sector, a lo que se viene a sumar ahora esta decisión del gobierno de facto de anular la cartera de Estado con el argumento de que se debe ahorrar dinero para la lucha contra el coronavirus. Los artistas han recordado que hay varios proyectos en curso para diversos sectores, tanto para pintura, tanto para el cine. Por ejemplo, en el tema del cine hay una ley que determina que desde el Ministerio de Cultura se debe apoyar económicamente con créditos de muy largo plazo para la producción cinematográfica. También artistas que tienen que ver con la música se han manifestado también contra esta decisión. Hasta el momento el gobierno de facto ha señalado que esta es una decisión ya tomada y que no tiene revisión. La mayor crítica, sin embargo, está en los montos que se pretenden ahorrar con esta decisión. Si se suman el dinero que tienen actualmente los 3 ministerios que se ha decidido anular, suman un total de 220 millones de bolivianos. Vamos a una comparación para entender el problema. Solamente para compra de botas y uniformes, este gobierno ha otorgado a militares y a policías 506 millones de bolivianos. Es decir, que para compra de botas y uniformes se otorga más del doble de lo que corresponde a 3 ministerios, entre ellos el de Cultura.
Pero además se ha explicado, según los expertos en economía, que si bien se tiene este dinero a disposición, no se tiene previsto destituir a todo el personal que trabaja en los 3 ministerios, de modo que se han hecho algunos cálculos para llegar a la conclusión de que el ahorro sería de aproximadamente 22 millones de bolivianos, es decir, unos 3 millones de dólares. Vamos a otra comparación. 3 millones de dólares es el sobreprecio de la compra de 170 respiradores de procedencia y de fabricación española. De modo que estas son las cifras, así se está manejando esta situación. Y cuando se le ha preguntado al ministro de Desarrollo Económico, el señor Óscar Ortiz, cuánto se ahorrará, cuáles son los parámetros para tomar una decisión de este tipo del cierre de 3 de 17 ministerios, el ministro dijo que recién el Ministerio de Finanzas va a empezar a hacer los análisis para estudiar el impacto que tendrá esta decisión ya tomada mediante decreto. Freddy, el impacto en el sector cultural específicamente, justamente, se elimina el Ministerio de Cultura, es una visión claramente colonialista, pero entonces ahora el sector cultura, como por ejemplo el cine, se declara en emergencia. En los próximos días, ¿hay alguna agenda de protestas o hay alguna agenda de algunos movimientos que piensen hacer el sector cultura en Bolivia para hacerle frente a esta decisión una vez que ellos o el gobierno de facto ratifica? Se están realizando manifestaciones públicas en contra de esta decisión. El viernes fueron las primeras en la Plaza Murillo, donde un grupo de artistas salió ya con sus carteles y a dar una conferencia de prensa para expresar su rechazo a esta decisión. Y hoy hubo una manifestación en inmediaciones del Ministerio de Cultura precisamente para rechazar esta situación. A través de las redes sociales, los artistas en distintas artes se están expresando también en contra de esta medida y sí, se espera para las próximas horas una mayor organización de este sector de la sociedad boliviana para reclamar por los derechos precisamente de sus afiliados. Bien, Freddy, hay algunas reacciones que hemos visto a través de las redes sociales, como lo dicen, de sectores de la cultura que han estado manifestándose a través de estas redes sociales. Vemos si podemos revisar algunos en pantalla, pero también podemos dar algún panorama, Freddy, de cómo estaría impactando esta medida a nivel continental. Justamente en Brasil renuncia la secretaria de Cultura. El sector cultura brasileño se ha estado organizando para hacerle frente a esta decisión y tomar decisiones que presten y que sumen a este sector cultura. Entonces, en Bolivia, aparte de estas manifestaciones y aparte del rechazo en las redes sociales, ¿qué agenda estarían llevando a cabo? Vamos a ver si podemos revisar estas cuentas en Twitter mientras hacemos un análisis de modo continental. Si nos puedes ayudar con esto. Brasil está ahora mismo movilizado. El sector cultura de Bolivia, ¿cuál es la agenda que tendrá en los próximos días? Una de las primeras reacciones, precisamente el viernes, fue hacer la denuncia respectiva ante la Organización de Estados Americanos y ante la Organización de las Naciones Unidas, concretamente ante la UNESCO, porque toda la cooperación internacional para temas culturales, como por ejemplo preservación del patrimonio histórico y de los museos y de los sitios arqueológicos de este país, llega a Bolivia a través precisamente de la UNESCO. Y hay varios trámites también que se han presentado de distintos sectores de las artes de Bolivia ante la UNESCO como proyectos para que pudieran ser financiados, cofinanciados o admitidos por este organismo para su desarrollo. De modo que ante ambas organizaciones, tanto latinoamericana como mundial, se han presentado ya la denuncia reclamando para que estas organizaciones pudieran interceder ante el Estado boliviano, con el que tienen una relación muy fuerte, para que se pueda suspender el cierre del Ministerio de Cultura, por lo menos. Freddy, el año pasado fue el año de las culturas originarias. Bolivia ha sido un país pionero en llevar a cabo todos los movimientos que se tenían que hacer para poner en la palestra pues el respeto hacia los ancestros, hacia las lenguas originarias. ¿Cuál sería entonces ahora mismo el escenario? También hemos visto en redes sociales que hay algunos sectores que de alguna manera apoyan el cierre del Ministerio de Cultura. Pero entonces, ¿cuál sería ahora el escenario? ¿Qué se espera de un gobierno de facto que cierra la cultura con una visión claramente colonialista, como lo comentábamos? En general, aunque no valen las generalizaciones, pero los sectores que han expresado su respaldo al cierre del Ministerio de Cultura tienen que ver con los sectores que participaron también del golpe de Estado del 10 de noviembre del año pasado.
los sectores que se dedican a las artes, hasta donde hemos podido conocer, incluso los que estuvieron apoyando el golpe de Estado, porque hubieron artistas que se sumaron al golpe de Estado en noviembre, hasta esos sectores, hasta esos artistas, muchos de ellos han expresado su rechazo y su preocupación por la medida adoptada. En cuanto a los pueblos indígenas, bueno, este ministerio tenía varios viceministerios que estaban encargados de situaciones culturales muy importantes. Por ejemplo, la preservación de las culturas de los 36 pueblos indígenas que la Constitución de este país reconoce como, además, los idiomas de estos 36 pueblos los reconoce como oficiales del Estado. Al momento hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, porque las autoridades del gobierno de facto dicen no va a pasar nada que no sea que ya no hay ministros, pero se quedan los viceministerios y los viceministros, y las cosas continuarán como si no hubiera ocurrido nada aquí. Y este es un discurso oficial del gobierno de facto que, sin embargo, no pega en los sectores afectados, donde se sabe, porque hay otros dirigentes del partido que están en función del gobierno que han dicho no, aquí no se trata de que no va a pasar nada, aquí se va a despedir a la gente para hacer un ahorro. Entonces hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir de acá en adelante, sobre el cierre del Ministerio de Cultura y sobre lo que va a pasar con los viceministerios. Uno de los viceministerios, por ejemplo, también es el de descolonización y de lucha contra el racismo. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que ha venido trabajando en este viceministerio y que es considerado un factor fundamental para la lucha precisamente contra el racismo en este país, donde es bueno recordar, más de la mitad de la población declara ser campesino o indígena, más de la mitad de la población. Pero sin embargo, ahora ya se pretende anular cualquier representación a nivel del Estado que tenga este sector de la sociedad boliviana. Bueno, te agradecemos, Freddy, por este contacto, por actualizarnos al día de hoy. ¿Cómo está la situación con el sector cultural de Bolivia una vez se radica el Ministerio de Cultura? Te abrazamos y gracias por estar en Somos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Bueno, es la actualización hasta el momento sobre el sector cultura en Bolivia. Ahora mismo se producen algunas protestas y se espera alguna agenda de eventos esta semana para entonces apoyar a quienes están de acuerdo. Sector cultura en emergencia por la erradicación del Ministerio de Cultura. Estaremos haciendo seguimiento a estos temas a través de nuestros espacios culturales en Telesur. Así nos vamos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur. Recuerden que estamos a través de las redes @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur, por allí nos encontramos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Somos.